metabolismo de la glucosa, pero también lo hace con la misma importancia y especial de la insulina en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Y hemos visto algunas características sobre la secreción de la síntesis en realidad y la secreción de la insulina, ¿no? Y también cómo actúa sobre sus receptores en las células diana, la insulina sensible. Bien, entonces ahora hablaremos de los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Inmediatamente después de que comemos, el intestino empieza a absorber glucosa, realmente el proceso de digestión de los hidratos de carbono, ¿no? Digestivo. Hemos visto cómo los hidratos de carbono terminan prácticamente todos convertidos a glucosa. Esta glucosa se absorbe en el intestino y pasa a la sangre y aumenta la concentración de la glucosa en la sangre. Realmente podríamos decir que la glucosa está entre 80 y 100 miligramos por decilitro en ayunas, pero inmediatamente después de una comida puede llegar hasta 120, 140 miligramos por decilitro. Ese incremento de la glicemia en la sangre va a estimular al páncreas a que produzca insulina. Un estímulo para la producción de insulina entonces es la hiperglicemia, cuando la glucosa está alta. Inmediatamente la insulina entonces sale de la célula beta y se dirige a las células donde tiene efectos. ¿Y qué hace? Vean, contribuye a la captación rápida de la glucosa por estas células, ¿no? A medida que estas células capten glucosa, la glucosa que está abundante, que está elevada en el plasma, pasa a las células con facilidad, que es la insulina, la que va a producir esa rápida captación. Además, va a activar mecanismos metabólicos para que las células que han captado glucosa la aprovechen, ¿no? La conviertan en ATP, primero a través de la glucólisis, de la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y finalmente la producción de ATP. La glucosa que sobra, si hay una glucosa sobrante, va a ser almacenada, ya sea en los músculos o en el hígado, como glucógeno. Y si todavía sobra más glucosa, si hemos comido muchos ácidos o hidratos de carbono, esos hidratos de carbono en exceso se van a las células grasas, primero al hígado, ahí se van a convertir en ácidos grasos, y luego a las células grasas donde se van a almacenar como triglicéridos. Entonces, nuestro organismo no desaprovecha nada de la glucosa que comemos. Por eso hay gente que pregunta, yo no sé por qué engordo eso, ¿no? ¿Por qué engordo? Comen mucho de lo que utiliza, ¿no? La energía. Porque el organismo no va a desechar, en el intestino se va a absorber toda la glucosa que hemos comido. Casi nada de glucosa se elimina con las heces fecales, toda la glucosa se va a absorber. Y una vez que está en la sangre, o va como glucógeno o como grasa, ¿no? Bien, eso es en general, digamos, lo que hace la glucosa. Ahora, la gráfica nos muestra cómo la insulina va a favorecer, por ejemplo, el ingreso de la glucosa al tejido muscular. Una cosa que sucede que el músculo en reposo casi no absorbe glucosa, si no es gracias a la insulina.
el músculo de reposo necesita de la insulina para que ingrese la glucosa al interior del músculo. Podríamos ver este músculo de reposo, esta línea verde es sin insulina y esta otra es con insulina. Podemos observar cómo la concentración intracelular de la glucosa aumenta enormemente gracias a la presencia de la insulina en el músculo. Ahora, una característica que tiene el músculo es que cuando el músculo está en actividad, no necesita de la insulina. El propio ejercicio, el propio movimiento muscular moviliza los transportadores, los GLUT4, para que estos GLUT4 se dirijan hacia la membrana celular y empiecen a ingresar glucosa al músculo. Por otro lado, el músculo, y en general todos los músculos, priorizan a los ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, cuando la glucosa ingresa en gran cantidad al interior del músculo, esta glucosa también se transforma en glucógeno. Mucha de la glucosa va a ser utilizada por el músculo, en especial en el movimiento, en la actividad corta, rápida del músculo. Pero la mayor parte va a ser convertido en glucógeno para que después, más tarde, cuando no haya sustratos energéticos, el músculo utilice esa glucosa, degrada el glucógeno y lo convierte en glucosa. Por otro lado, el principal almacén de glucógeno que tenemos en el organismo para el resto de las células es el hígado. La glucosa que entra al músculo y se convierte en glucógeno solamente es aprovechado por el músculo. Ese glucógeno no va a degradarse para que salga esa glucosa hacia otras células, se queda en el músculo. ¿Ya? El glucógeno que sirve de almacén para todo el resto de las células del organismo es el hígado. Entonces el hígado va a realmente captar una gran cantidad de glucosa durante la hiperglicemia, cuando hay una concentración alta de glucosa, el hígado capta esta glucosa y la almacena como glucógeno. Luego, en los periodos entre las comidas o los periodos de ayunos, cuando no estamos comiendo, esa glucosa es liberada desde el depósito de glucógeno, ¿no? ¿Cómo hace esto? ¿Qué mecanismos bioquímicos se van a producir? Para empezar, la insulina va a inactivar a la fosforilasa. Esta fosforilasa es la que va a degradar el glucógeno hasta convertirlo en glucosa. Entonces, inactivada esta fosforilasa, no hay forma de que el glucógeno se degrade, se conserva entonces el glucógeno que está ahí. Y al contrario, lo que va a hacer es incrementar la actividad de la glucosinasa. Esta glucosinasa es la que empieza con el proceso de la metabolización de la glucosa en el hígado, la convierte en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato o ingresa a la glucólisis o, si no, también a la glucogenogénesis, ¿no? A la formación de glucógeno. Entonces, esta glucosinasa es activada por la insulina. La acción de esta enzima se ve favorecida gracias a la glucosinasa. Pero además hay la glucógeno sintetasa que también es activada por la insulina. Entonces, estas dos enzimas van a favorecer que el exceso de la glucosa sea convertido en glucógeno, ¿no? Bien, aquí podemos observar en este esquema lo que acabamos de decir. La glucosa de la sangre llega y esta glucosinasa es activada por la insulina. Y esta fosforilasa más bien es inhibida. Y además va a activar todo este mecanismo, el fosfato de glucosa la va a activar para que la glucosa 1-fosfato se convierta en
glucógeno. Esta fosfatasa también va a estar inhibida, porque esta fosfatasa es la que va a convertir después la glucosa 6-fosfato en glucosa para que salga del hígado, ¿no? El proceso inverso. Eso es cuando se produce la degradación del glucógeno. Con ausencia de insulina, cuando no hay insulina y ha disminuido la concentración de glucosa en la sangre, esta glucosinasa se inactiva. Esta fosforilasa se activa y esta fosfatasa también se van a activar. De tal suerte que el glucógeno se va a degradar hasta convertirse en glucosa y ser liberado hacia la circulación. Entonces, son dos mecanismos que se producen, uno en presencia de la insulina y el otro en ausencia de la insulina, ¿no? Cuando no hay, les decía, cuando no hay glucosa, cuando ha disminuido la concentración de glucosa en la sangre, entonces el hígado empieza a liberar glucosa y lo hace desde el glucógeno, ¿no? Entonces, la parte de la insulina activa la fosforilasa y se activa la glucosa fosfatasa para que cuando no hay el glucógeno se convierta en glucosa y luego esa glucosa difunda hacia la sangre. Es así como se mantienen las concentraciones de glucosa entonces en la sangre entre las comidas. Ahora, este proceso no es no dura todo el tiempo, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si se acaba el glucógeno hepático? ¿Qué va a ocurrir? Las proteínas. Movilización de las grasas. Las proteínas. Las grasas por una parte, ¿y qué más? Las proteínas. Para mantener la concentración de glucosa en la sangre. Mantener la concentración. Se va a producir la gluconeogénesis, ¿no? Entonces ya empiezan a movilizarse aminoácidos hacia el hígado para que el hígado los convierta en glucosa. Ahí va a intervenir el glucágeno, lo vamos a ver enseguida. Y entonces, gracias a eso, se sigue manteniendo la concentración de glucosa dentro de los valores normales, basales, a fin de que las células cerebrales en especial reciban la suficiente cantidad de glucosa para su funcionamiento. Ahora bien, seguiremos con las acciones de la insulina. Ahora, ¿qué pasa si todavía disponemos de mucha cantidad de glucosa en la sangre y los depósitos ya están llenos, ya hay glucógeno muscular suficiente, ya hay un glucógeno hepático suficiente? Entonces se va a activar la síntesis de ácidos grasos. La glucosa va a favorecer la conversión del exceso de glucosa, perdón, la insulina va a favorecer la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a ser transportados desde el hígado hasta los depósitos, hacia el tejido adiposo, ¿no? Esta conversión entonces de la glucosa en ácidos grasos se realiza a nivel del hígado y desde el hígado se transportan los ácidos grasos hasta el tejido adiposo donde van a ser almacenados como triglicéridos. Una característica de la utilización de la glucosa por el encéfalo es que no necesita de la insulina. El encéfalo tiene unos transportadores de glucosa, los GLUT1, que no requieren para su activación de la presencia de la insulina. Entonces el cerebro permanentemente está recibiendo glucosa de acuerdo a sus necesidades, independientemente de la concentración de la insulina. Porque, fíjense, si no, tendríamos problemas durante los periodos de ayunos, ¿no? Donde no hay insulina, no habría posibilidad de que la célula cerebral reciba
glucosa. El músculo esquelético tiene también una característica especial, que durante el reposo requiere de la insulina para que ingrese la glucosa al interior, pero durante la actividad, durante el ejercicio, el músculo no necesita de la insulina. La glucosa ingresa libremente al interior del músculo. Esto es porque el propio ejercicio, la propia contracción y distensión muscular libera a los transportadores, a los GLUT4 que están en las vesículas y los lleva hacia la membrana para que la glucosa pueda ingresar libremente al músculo. Ahora, en el caso del encéfalo, entonces, no hay necesidad de insulina, ¿no? Esta situación es esencial para que el encéfalo pueda disponer de la cantidad de glucosa que necesita independientemente de la ingesta de los alimentos. Cuando hay una hiperglicemia, el encéfalo igual recibe glucosa. Cuando hay periodos de ayuno, igual el encéfalo está recibiendo glucosa, a no ser que se acabe la glucosa. Cuando hay una hipoglicemia, ahí sí el encéfalo empieza a sufrir, ¿no? Bien, entonces la insulina no va a tener mayor acción sobre las células encefálicas. Ahora, ¿cuál es el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las grasas? Acabamos de decir que la insulina favorece la conversión de los hidratos de carbono en grasas y también favorece su almacenamiento, ¿no? Ahora, entonces la insulina también tiene una acción directa sobre el metabolismo de las grasas. Por una parte, la insulina va a favorecer el almacenamiento de las grasas en el tejido adiposo, y la falta de insulina puede producir una arteriosclerosis. Esto no una falta de insulina aguda como ocurre en los periodos de ayuno, sino en el paciente diabético una falta de insulina crónica por periodos largos de tiempo va a producir entonces un deterioro en el metabolismo de las grasas y puede conducir a una arteriosclerosis. De hecho, los pacientes diabéticos sufren además de arteriosclerosis, de depósitos de colesterol, porque la insulina no metaboliza bien, la ausencia de insulina favorece concentraciones altas de fosfolípidos, de colesterol y de ácidos grasos en la sangre. Y entonces esta arteriosclerosis se debe a esas concentraciones altas de ácidos grasos, de colesterol y de fosfolípidos. Ahora, por una parte, la insulina va a favorecer la síntesis y el depósito de los lípidos, aumenta la utilización de la glucosa y disminuye la utilización de las grasas. Una cosa que hace la insulina, por ejemplo, es inhibir a las enzimas que degradan los triglicéridos y los convierten a ácidos grasos en el tejido hepático. Esto es lo que hace entonces ahorrar grasa. Por otro lado, en el hígado facilita la síntesis de ácidos grasos. Entonces, estos dos mecanismos, ahorrar grasa, evitar que la grasa del hígado, la grasa del tejido hepático se hidrolice y se libere, es una acción de la insulina. Conserva entonces, ahorra grasa. Y por otro lado, en el hígado lo que hace es sintetizar ácidos grasos, producir más ácidos grasos, ¿no?
esta síntesis de ácidos grasos va a tener lugar a nivel de los hepatocitos. Ahí llega la glucosa y en los hepatocitos se sintetizan los ácidos grasos. Luego los ácidos grasos son liberados y varias lipoproteínas transportan a los ácidos grasos a través de la sangre hacia las fuentes de depósito, hacia los lugares de depósito, ¿no? La insulina entonces favorece el depósito de los lípidos. La insulina acelera el transporte de glucosa a los hepatocitos. En los hepatocitos, la glucosa se va a transformar en glucógeno. Pero estas fuentes de glucógeno se llenan rápidamente. Y si hemos comido demasiados hidratos de carbono, todavía hay hidratos de carbono sobrantes, ¿no? Esa glucosa adicional se va a, en el mismo hepatocito, transformar en grasa. Primero, lo que hace es degradarse a ácido pirúvico, luego a acetil-CoA, y luego se va a activar la síntesis de los ácidos grasos a través de esta conversión de acetil-CoA, gracias a esta acetil-CoA carboxilasa, en malonil-CoA. Y se ha visto en bioquímica que el malonil-CoA es el intermediario, ¿no? Ya para la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, este proceso de conversión de la glucosa en malonil-CoA y del malonil-CoA a ácidos grasos se produce en el hígado. Una vez que se convierten ya los ácidos grasos en el hígado, estos van a ser liberados y transportados hacia las células, ¿no? Todo este proceso se va a dar a nivel de hígado. Es decir, es un apellido electroquímico. Finalmente, la insulina favorece el almacenamiento de la grasa, esta grasa que se ha formado en el hígado y que ha sido transportada por las lipoproteínas, tiene que almacenarse. Ahora, la insulina inhibe la acción de la lipasa a nivel de los ácidos del tejido graso. Esta enzima, la lipasa, es la que hidroliza los triglicéridos. Recuerda, la hidrólisis de los triglicéridos consiste en separar 3 ácidos grasos de una molécula de glicerol. ¿No es verdad? Entonces, ahora, si la insulina inhibe la acción de la lipasa, esos triglicéridos se mantienen en el tejido adiposo, se mantienen almacenados en el tejido adiposo y se inhibe entonces la liberación de ácidos grasos, se conservan los ácidos grasos, porque la lipasa es la que va a producir la liberación de ácidos grasos. Inhibida no pueden actuar. Luego, la insulina va a fomentar el transporte de glucosa a las células adiposas a través de la membrana celular. Es decir, no solamente van a llegar ácidos grasos a la célula adiposa, sino también glucosa. Pero esta glucosa va a tener otro fin, se va a convertir en glicerol. Y recuerdan, al adipocito van a llegar transportados en lipoproteínas que van a llegar ácidos grasos. Pero estos ácidos grasos, para almacenarse como triglicéridos, necesitan de glicerol. Entonces, 3 ácidos grasos se van a unir a una molécula de glicerol para formar un triglicérido. Entonces, la glucosa que llega a las células adiposas
como glucosa, ingresa al interior y se convierte en glicerol. Gracias a esa conversión tenemos el glicerol para que tres ácidos grasos se reúnan y se convierten en triglicérido y se almacenen como triglicérido. ¿Ya? Entonces, esa glucosa es esencial para la formación de los triglicéridos de la célula adiposa. Ahora, vean, cuando hay insulina, cuando tenemos insulina, esta insulina lo que hace es evitar que se utilice la grasa por fines energéticos, ¿no es verdad? Más bien lo que hace es almacenar grasa. Pero ¿qué sucede cuando no hay insulina? Cuando no hay insulina se revierten esas acciones. Directamente se empieza a liberar ácidos grasos hacia la circulación y aumentan las concentraciones de ácidos grasos, ¿no? Y esos ácidos grasos van a tener como principal fin el uso para obtener energía, y eso ocurre durante los periodos de ayuno, ¿no? Cuando tenemos una glicemia alta después de desayunar, nuestras células, la mayor parte de nuestras células, ¿qué están aprovechando? La glucosa, ¿no? Están utilizando glucosa. Cuando se acaba la glucosa, cuando la glicemia, es decir, sube a 140 miligramos por decilitro después de una comida, normalmente esto es una curva así, va después disminuyendo hasta llegar nuevamente a 90 miligramos, 80 miligramos. Cuando llega a 90 miligramos, ya esta concentración de glucosa, ¿qué efecto va a tener en la célula beta? Va a disminuir la secreción de insulina, ¿no? La célula beta ya no va a producir insulina, o va a producir muy poca cantidad de insulina. Entonces, ya no hay poca glucosa, hay poca insulina. Esta glucosa que hay en la sangre, ¿para quién va a ser? Para el cerebro. Se va a priorizar para el cerebro. Y entonces, en ese momento, estos ácidos grasos que estaban almacenados, ¿recuerdan? Van a empezar a ser liberados hacia la circulación. Van a empezar a aumentar, a salir los ácidos grasos hacia la circulación. Entonces, ¿qué va a ocurrir si no hay insulina aquí? Esta enzima estaba inhibida, la lipasa va a ser activada. ¿Y qué hace la lipasa? Hidroliza al triglicérido, convierte un triglicérido en una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. Los va a separar y estos ácidos grasos van a salir hacia la circulación, ¿no es verdad? Entonces, aquí esta enzima, la lipasa, se va a activar y van a ocurrir fenómenos contrarios a los que ocurrían durante la presencia de la insulina. Se hidrolizan los triglicéridos y aumentan las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos, ¿no? Bien, ahora, también junto con los ácidos grasos van a aumentar las concentraciones plasmáticas de colesterol y de fosfolípidos, porque junto con todos esos ácidos grasos que están en exceso, van a empezar a subir el colesterol o los fosfolípidos, que también van a ser, y en especial los fosfolípidos, utilizados con fines energéticos. Pero esto es favorable, esto es bueno, cuando los periodos en los que no hay insulina son cortos, ¿no? ¿Cuáles son los periodos cortos en los que no hay insulina? Entre las comidas, generalmente. Vean, nosotros si hemos desayunado esta mañana a las 7 de la mañana
un desayuno abundante, un desayuno. Ha subido la glicemia hasta 140 miligramos por decilitro después de la ingesta de nuestro desayuno. Luego va a bajar. ¿Cuánto dura esta presencia, digamos, esta concentración alta de glucosa? Alrededor de unas 2 horas. 2 horas después ya la glicemia nuevamente desciende, ¿no? Y se va acercando a los niveles basales. Bien, en estos periodos, hasta que voy a volver a hacer, voy a almorzar a las 12 y otra vez no nada, ¿no? Más o menos aquí, otra vez voy a llegar a 140 miligramos por decilitro, ¿no? En estos periodos, entonces, no hay insulina, hay poca insulina. Y entonces ocurren estos efectos de liberarse las grasas, de aumentar, ¿no?, la circulación de colesterol, de fosfolípidos, con fines energéticos. Bien. Ahora, ¿qué ocurre, sin embargo, cuando este problema de falta de insulina, la falta de insulina es permanente, como en la diabetes? Fíjense, si no hay insulina, entonces aquí estas sustancias, estos ácidos grasos, van a permanecer altos siempre. O sea, va a haber un exceso de ácidos grasos, un exceso de fosfolípidos y de colesterol en la sangre. Y nuestras células van a utilizar con mayor intensidad estos productos, en especial los ácidos grasos, porque no hay otra fuente energética. Fíjense, aunque hay glucosa, la glucosa está alta, pero no hay insulina. Y si no hay insulina, no hay cómo las células aprovechen la glucosa. Doctor, sus lipoproteínas como el LDH igual estarían mal, ¿no? Porque todas están elevadas, ¿no? LDH, claro, porque todas estas son las que transportan. Y formaría una ateroma. Transportan. Las de baja densidad, por ejemplo, ¿qué transportan? Ácidos grasos, ¿verdad? Las de alta densidad, colesterol. Entonces, fíjense, todas están altas y la glucosa también está alta. Ahora, durante entonces la diabetes, solamente la mayor parte de las células que dependen de la insulina van a utilizar ácidos grasos. ¿Sí? Las únicas células que van a utilizar glucosa, ¿quiénes van a ser? En la diabetes. Las células nerviosas, las células del cerebro que no necesitan de la insulina. El resto solamente van a utilizar ácidos grasos para su metabolismo. Este es un problema, ¿sí? Porque la exagerada síntesis de ácidos grasos va a dar lugar a la formación de acetona, ¿sí? De acetona. Porque muchos ácidos grasos se van a convertir por la beta oxidación en ATP, pero muchos de ese exceso de beta oxidación va a llevar a un punto en que la acetona, ¿sí?, se va a empezar a almacenar, se va a empezar a producir en exceso la acetona. No se va a degradar adecuadamente para llegar a producir ATP, ácido graso. Y esta acetona se va a convertir en dos otros cuerpos, los cuerpos cetónicos, que se llaman ácido acético y el ácido beta-hidroxibutírico. ¿No es verdad? Fíjense, esos cuerpos cetónicos son ácidos, demasiado ácidos en su compuesto, y entonces producen acidosis, una situación gravísima que lleva a un coma generalmente, y
controla a los pacientes, porque hay exceso de uso de ácidos grasos. Porque en este momento, fíjense, si hay diabetes, solamente se consume ácidos grasos y siempre están altos los ácidos grasos. En cambio, en los periodos, en una persona que no tiene diabetes, en estos periodos los ácidos grasos están altos, en los periodos de ayuno, digamos, intermedios, ¿no? Y en estos momentos, cuando la glicemia está alta, los ácidos grasos descienden en su concentración, porque ¿qué hace la insulina? Aquí también, en este momento, la insulina está alta, ¿no? La insulina junto con la glucosa están altas. En este momento, entonces, ¿qué está haciendo la insulina? A estos ácidos grasos los está almacenando, los está guardando. Ha frenado la acción de la lipasa, evita que los ácidos grasos se vayan degradando. Entonces, todo eso ocurre normalmente. Entonces, en una persona que funciona bien su páncreas, no tiene diabetes mellitus tipo 1 ni mellitus tipo 2, ¿no? Pero cuando esto está alterado, la glucosa y los ácidos grasos se mantienen altos. Fíjense, normalmente cuando la glucosa está alta, los ácidos grasos deberían estar bajos. Y cuando la glucosa está baja, en el periodo normal, los ácidos grasos son los que están altos. El colesterol está alto, ¿no? Bien. Sí. ¿Quién hizo suspender? ¿Mandas la otra? ¿Qué? No, sí, Linus. de hecho, ahora, hay esa dieta cetogénica es para adelgazar y para mantener, digamos, el organismo en condiciones de un peso estable, alto, ¿no? Y saludable también. Sí, pero no es que no se consume cero hidratos de carbono, porque igual va a haber hidratos de carbono en esa dieta, aunque consumas puro grasa, puro proteínas, no vas a poder separar, sino que los carbohidratos que consumes junto con las carnes, con las grasas, etc., son carbohidratos más complejos. No son carbohidratos como los de los almidones. Los carbohidratos como el almidón, el azúcar, son carbohidratos que lo que hacen es subir rápidamente la glicemia. Aumentan rápidamente la glicemia. ¿Por qué? Porque son fácilmente absorbibles. En cambio, los carbohidratos más complejos tardan en ser absorbidos y aumentan más lentamente la glicemia. Pero igual hay un aumento de la glucosa. No es que no haya aumento de la glucosa, sino nunca habría secreción de insulina en esos pacientes si no consumieran nada de glucosa, ¿no? Ahora, hay una dieta, esta dieta cetogénica no tiene que ser, que yo sé, no tiene que ser estrictamente grasa y proteína, ¿no? Porque ya te digo, si no habría aumento, no habría ni disponibilidad de hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono son útiles. Ahora, ¿en qué se basan estas dietas que hablan de una comida puramente cetogénica? Dicen que nuestros antiguos, digamos, antepasados, tenían unas dietas más parecidas a estas. No había azúcar, no había harinas.
¿qué era lo que consumían? Los hidratos de carbono que los consumían eran directamente de la naturaleza y en mayor medida comían proteínas y grasas. Además, hay una dieta del ayuno intermitente, no sé si han oído hablar de esa dieta también, que lo que también se plantea es que esas dietas eran las dietas de los primitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque había días que nuestros antepasados no comían, 2-3 días hasta que conseguían cazaban un animal, compraban alguna comida, y entonces siempre estaban en periodos largos de ayuno, y eso favorecía el funcionamiento hepático, favorecía el funcionamiento del hígado, del páncreas, ¿no? Porque no se los saturaba como ahora de alimentos exageradamente hiperglicemiantes o que aumentan de manera muy rápida los ácidos grasos. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos desayuno, algo dulce, con mucho almidón, digamos, ¿no? No está terminando, hay personas que no están terminando de volver la glucosa a niveles basales, es decir, a media mañana ya te comen una salteña, comen un asadito, comen alguna cosa, fíjense, también rápidamente, ¿no? Soda, o comen alguna galleta, otra vez. No está terminando de volver la glicemia a niveles basales y otra vez ya almuerzo, y a media tarde, y a la noche, ¿no? Doctor, ¿eso puede producir una resistencia a la insulina? Bueno, eso es lo que va a producir, porque realmente, ¿por qué? Porque las personas obesas que tienen este tipo de alimentación son las que con mayor resistencia a la insulina están produciendo. O sea, la diabetes mellitus tipo 2, que vamos a ver enseguida, vamos a hablar rápidamente de esto, pero la diabetes mellitus tipo 2 es una resistencia a la acción de la insulina, no es que no haya insulina. Hay harta insulina. Lo que pasa es que la célula parece ser en un punto entre, si se recuerdan, el receptor de la insulina tiene 2 subunidades alfa unidas por enlaces disulfuro a 2 subunidades beta que atraviesan la membrana, y aquí hay las enzimas, ¿no? Las miosinasas. Estas a su vez van a activar al sustrato, al IRS, al sustrato del receptor de insulina. Parece ser que en algún punto entre el receptor, incluso las subunidades A, entre las subunidades alfa, las beta, las proteinsinasas o las IRS, en algún punto falla la conexión. Así de la nada, ¿ya? falla, así de la nada. Claro, falla. Entonces, aunque haya insulina, no hay la señalización hacia adentro. Eso puede ser congénito. Puede haber, hay unos pacientes que genéticamente tienen esta predisposición. Otra, fíjense, muchos estudian que la afinidad, o sea, cuando se une una hormona o un neurotransmisor al receptor, tiene que haber una afinidad química. Esta afinidad química puede fallar, ¿sí? Puede unirse la insulina al receptor, pero no produce el cambio de configuración de la proteína. Entonces no hay señalización. No se sabe muy bien, puede ser que varía además este problema entre los distintos pacientes. Algunos tengan problemas aquí, otros aquí, en la señalización intracelular. Pero ahí hay insulina en cantidad. La insulina está alta. De hecho, cuando a un paciente tipo mellitus tipo 1 se le hace un análisis de insulina, la insulina está 0. No hay insulina porque el páncreas de ese paciente no produce insulina.
En cambio, el diabetes mellitus tipo 2, vemos la insulina y la insulina está alta. ¿No? Más bien, ¿por qué? Porque antes están más produciendo insulina. Normalmente es aquí donde falla. Por eso a esa diabetes se la conoce como resistencia a la acción de la insulina. Quiere decir que esta célula resiste la acción de la insulina, no quiere responder a la acción que se está produciendo en la unión entre el receptor y la insulina. Bien, pero vayamos avanzando. Enseguida vamos a volver a hablar y ver las diferencias entre la diabetes mellitus tipo 1 y la 2. Bien, ahora, bueno, ver de cómo esta alta concentración de colesterol, de ácidos grasos y de fosfolípidos puede dañar las paredes de las arterias, ¿no? Esta es una arteria normal, ¿sí? La luz de la arteria no interfiere, no es un obstáculo para el paso de la sangre, pero vean cómo este depósito en la íntima ya por debajo del endotelio empieza a producirse un depósito de placas de colesterol. Lo que pasa es que el colesterol en particular, finalmente los ácidos grasos son utilizados, los fosfolípidos también son utilizados como fuente de energía, porque los fosfolípidos se van a degradar en ácidos grasos y fosfatos. El colesterol está formado por colesterol, ¿sí? Que son también grasas, pero que no son utilizadas energéticamente. ¿Ya? Entonces, este colesterol, este exceso, no sabe a dónde ir. ¿Ya? No hay dónde vaya, va a eliminar parte del colesterol, pero no mucho. ¿Sí? Entonces, este colesterol se empieza a depositar aquí, ¿verdad? En la íntima. Se empieza a depositar. Fíjense, cada vez el depósito es mayor y cada vez es mayor. Por una parte ocluye la arteria, disminuye la luz, y ya conocemos la ley de la cuarta potencia, ¿no? Que habla de si el radio disminuye o aumenta, va a aumentar en función de la cuarta potencia. Y además no solo es eso, puede producirse resquebrajamientos en el endotelio, y si se resquebraja el endotelio, inmediatamente van a empezar a adherirse fieles las plaquetas. Y además el colágeno que se expone va a arrancar lo que se conoce como la vía intrínseca de la coagulación de la sangre, y se va a formar un coágulo, lo que se conoce como un trombo, ¿no? Que va a ocluir la arteria. Por eso es que en la diabetes muchos pacientes terminan con estas complicaciones en el corazón y en el cerebro, ¿verdad? Ese es un problema de la diabetes, el metabolismo de las grasas. Fíjense cómo hablamos de la diabetes, la glucosa está aumentada ya, pero en última instancia la glucosa aumentada, va a traer muchos problemas. No, tal vez lo que sí va a traer problemas es de que no se está utilizando las células, no están utilizando bien no tienen la energía suficiente. Pero fíjense, las células tienen abundancia de energía porque hay ácidos grasos. La mayor parte de las células utilizan ácidos grasos. Entonces no hay tanto el problema con la propia glucosa como con los ácidos grasos. Este sí es un problema grave que empieza a generar una enfermedad que es potencialmente mortal, ¿no? Y ahora veamos el segundo problema, cuando hay, es este otro, ¿no? La cetoacidosis, lo que decíamos hace un momento, el exceso de la utilización de grasas, cuando falta la insulina, ¿ya? O no hay, no solo cuando no hay la insulina, sino cuando las células en realidad no han
brecha de la glucosa. Igual puede haber insulina como en la diabetes tipo 2, pero las células en última instancia no van a estar aprovechando la glucosa. La glucosa está pasando por su puerta y no puede entrar, ¿verdad? Entonces, igual, hay un exceso en la utilización de ácidos grasos. Estos ácidos grasos se transportan hacia las mitocondrias donde se van a beta-oxidar y liberan acetil-CoA. Este acetil-CoA pasa a la sangre como ácido acético. Ahora, este acetil-CoA normalmente en el ciclo de Krebs también se va a convertir en ¿qué? En ATP, ¿no? Y después va a entrar la fosforilación oxidativa. Pero si la utilización de las grasas es tan intensa que ya sobra ácido acetil-CoA, entonces ese exceso de acetil-CoA va a formar ácido acetoacético y ese ácido acetoacético va a convertirse en acetona y en ácido beta-hidroxibutírico, que son los famosos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son ácidos, acetona y ácido beta-hidroxibutírico. Aumentan la acidez y producen una acidosis mortal para el paciente diabético. El coma diabético ustedes han oído que durante el coma diabético el paciente tiene un aliento con olor a manzana, olor a acetona. Los primeros semiólogos empezaron a detallar, digamos, la sintomatología, sentían como el aliento del paciente olor a manzanas, olor a acetona. Ahora, ¿no notan ustedes que cuando estamos en ayuno, a veces desayunamos a las 7 de la mañana porque tenemos que llegar a clase, 6 de la mañana, 7 de la mañana a clase, y no comen nada por alguna cosa u otra hasta en la noche, sienten ese aliento a manzanas en ustedes mismos a acetona? No, yo nunca sentí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos utilizando ácidos grasos. Van a sentir, van a notar, En la madrugada, sí que desayunamos. Sí, también puede ser, ¿no? Sí, pero cuando estamos en un ayuno largo, ¿no? Y solamente estamos utilizando ácidos grasos, se siente eso, pero no es tan intenso como un paciente diabético. Y entonces, además, comemos algo, normalmente nuestros ayunos son de ¿cuántas horas máximas ayunado alguna vez? 2 horas. Que no hayas comido nada. Hace un día. Alguna vez, pues, ¿verdad? Porque en la mañana tomamos desayuno y no hemos podido, porque examen, no sé qué, será, ¿no? No hemos comido nada y terminamos con ese aliento avanzado. Es la acetona, van a sentir ese olor ácido, gaseoso, es la acetona en realidad, ¿ya? Y que no va en un paciente que está ayunando, no pasa nada, digamos, ¿no? Pero en periodos prolongados, tan largos, imagínense cómo es una enfermedad crónica como la diabetes, entonces eso puede dar un poco, ¿ya? Bien, ahora, ese es un problema. Esto es todo la transformación del ácido de la glucosa, ácido graso y el acetona, el ácido graso. Otra función importante de la insulina es su efecto en el metabolismo de las proteínas y en el crecimiento. La insulina también participa en el depósito de la síntesis de las proteínas. Cuando hay insulina, cuando la insulina está alta, fíjense,
los ácidos grasos se movilizan hacia las células. Las células captan ácidos grasos. Se activa la captación de aminoácidos. Los aminoácidos se movilizan hacia las células. Las células captan una gran cantidad de aminoácidos. ¿Para qué? Para convertirlas en proteínas. Entonces, la insulina activa y favorece la síntesis de proteínas. Entonces, para que se sinteticen y se depositen las proteínas en las células, hace falta insulina. ¿Ya? Por ejemplo, para desarrollar una buena masa muscular, los músculos tienen una gran cantidad de proteínas, hace falta que el páncreas funcione bien, que haya insulina, ¿no es verdad? Que haya, además de insulina, haya el sustrato, los aminoácidos, que haya una alimentación rica en proteínas, de tal suerte pueden ser proteínas animales o vegetales, para que se disponga del sustrato básico de la proteína para que se sintetice esto. Cuando hay entonces insulina, y cuando la insulina está actuando sobre las células, sobre el receptor de insulina, se va a evitar la degradación de las proteínas, se conservan las proteínas. Entonces, vean, ahora, esta situación es esencial, ¿sí?, para el buen funcionamiento de los tejidos. Todos los tejidos necesitan producir sus propias proteínas. Todas las células producen sus propias proteínas. ¿Para qué? ¿En qué se utilizan las proteínas? Para las enzimas. Las enzimas, ¿para qué más? Para canales, ¿para qué más? Para mantener las organelas y las paredes celulares en buenas condiciones. Fíjense, una célula que no sintetiza proteínas se empieza a deteriorar. ¿No? Es como una casa que nunca se le hace una reparación. ¿No? Se cae el techo, se rompen los vidrios, entonces no hay reparaciones dentro de esa casa. Y entonces se deteriora. Por eso es que en la diabetes también, ¿qué ocurre? Un deterioro generalizado de los tejidos. ¿Y cuáles son los tejidos que más sufren o más rápido manifiestan ese deterioro? Los vasos, las arterias, las venas, ¿no? Por eso es que las complicaciones mortales de la insulina y de la diabetes tienen que ver con derrames, ¿no?, con problemas en la circulación. Los problemas cardiocirculatorios son los que están más vinculados, los que más rápido se manifiestan. Pero no solamente hay problemas con las arterias y las venas, el tejido nervioso también. De hecho, hay una neuritis, ¿no es verdad?, diabética. Hay dolores neuríticos de la diabetes. La retina, ¿no? Los pacientes pueden quedar ciegos por la diabetes. Empiezan a deteriorar los tejidos en general del organismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la insulina? Estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de la célula. Y fíjense, dentro de los aminoácidos esenciales, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? El triptófano, la lisina, treonina, histidina, arginina, metionina, valina, metionina, triptófano y lisina, ¿no? Hay un técnico que yo aprendí para estudiar. Tres histólogos argentinos metieron en
valija leucocitos fenicios y solo se limitaron a triturarlos. Tres histólogos argentinos metieron en su valija leucocitos fenicios y solo se limitaron a triturarlos. Tres treonina, histólogos argentinos metieron metionina en su valija, leucocitos, leucina, fenicios, fenilalanina y solo isoleucina. Se limitaron licinas a triturarlos, triptófano, 10. ¿Ya? Bueno, para que no se olviden de los 10 aminoácidos esenciales. Ahora, vean, la insulina se ocupa de ayudar a que entren 5 y la hormona del crecimiento se ocupa de que entren los otros 5. Por eso, la hormona del crecimiento y la insulina actúan en conjunto. 5 van a entrar gracias a la insulina y 5 gracias a la hormona del crecimiento. Vean, la valina, la leucina, la isoleucina, la fenilalanina, la metionina son los que van a ser metidos o van a ser favorecidos en su ingreso por la insulina. Son esos 5. Y los otros 5 por la somatomenina C. Ahora, fíjense la importancia entonces de la insulina, ¿no? Para la síntesis de proteínas en todo el organismo. Entonces, ¿qué pasa en las células donde el receptor de la insulina no funciona? O que si no hay insulina. Entonces, el paciente diabético, en el caso del diabético, que el páncreas no produce, las células beta no producen, no hay insulina. Y en el diabético tipo 1 no hay insulina y la síntesis de proteínas se ve afectada. Y en el caso del diabético tipo 2, ¿dónde está el problema? En el receptor o en la célula misma, pero generalmente se está atribuyendo a problemas en la transmisión a nivel del receptor, ya sea con la afinidad con la insulina o en la propia estructura del receptor que empieza a transformarse. ¿Ya? Entonces, la insulina, entonces, vean, ayuda a que ingresen estos aminoácidos, por una parte. Por otra, aumenta la transducción del ARN para la síntesis de proteínas y activa la maquinaria ribosómica. Esta, la traducción, ¿dónde se da? La transcripción se da en el núcleo y la traducción en el ribosoma, del ARN mensajero al ribosoma, ¿no es verdad? Entonces, va a activar al ribosoma. Si no hay insulina, si el receptor de la insulina no responde, no hay, entonces, no hay para empezar los aminoácidos, pero también no hay una buena transcripción ni una buena traducción. ¿Ya? Acelera además la transmisión de determinadas secuencias génicas del ADN en los núcleos celulares, formando nuevas proteínas, las proteínas que requiera la célula. ¿Sí? La célula puede requerir algún tipo de proteína nueva que no está en el ADN, y la insulina, esta es una acción a más largo plazo. La insulina puede ayudar a modificar las secuencias génicas del ADN. Y esa es esa acción. Va a cambiar al ADN en alguna parte. ¿Para qué? Para que la célula empiece a producir una proteína nueva, en caso de que sea necesario. Inhibe el catabolismo de las proteínas, evita que las proteínas se deshagan. Si no hay insulina, generalmente los tejidos pierden proteínas.
¿qué tejido será el más afectado? El músculo. Fíjense, los pacientes con diabetes pierden masa muscular, van perdiendo paulatinamente la masa muscular. Ese tejido se va afectando. ¿Por qué? Porque no hay síntesis de proteínas y más bien se está acelerando el catabolismo. Por eso, esta acción de la insulina es esencial, inhibir el catabolismo, inhibir la liberación de aminoácidos. Además, deprime el ritmo de la gluconeogénesis. ¿Sí? Además, cuando hay insulina, ¿qué hay? Glucosa, ¿no? ¿Para qué queremos gluconeogénesis? Generalmente la insulina va a inhibir a la gluconeogénesis, va a inhibir a las enzimas de la gluconeogénesis. ¿Cuándo se activa la gluconeogenia? Cuando no hay insulina. Normalmente también vamos a ver enseguida que en los espacios de ayuno se activa la gluconeogenia. ¿Y quién activa la gluconeogenia? Otra enzima, el glucagón. Él se encarga de activar la gluconeogenia. Si no nos ha usado hasta las 3 de la tarde, no solamente estamos usando grasas, sino también empezamos a usar nuestros aminoácidos, ¿no? Bien. Entonces, vean, la carencia de insulina va a provocar el descenso de las proteínas y el incremento de los aminoácidos en el plasma. Van a subir los aminoácidos en el plasma, igual que las grasas, igual que el colesterol, ¿verdad? Van a estar altos los aminoácidos. Y estos van a ser utilizados para la fuente de energía, van a ser convertidos en glucosa. Pero cuando no se convierten en glucosa, o tenemos tanto aminoácido, van a empezar a aparecer en la orina, igual que la glucosuria, ¿verdad? Glucosa en la orina, también van a empezar a aparecer aminoácidos en la orina, porque hay tanto aminoácido circulando que también los mecanismos de reabsorción a nivel de los túbulos se saturan. La insulina entonces, junto con la hormona de crecimiento, actúan sinérgicamente, lo que les decía hace un momento. La insulina va a movilizar a la leucina, a la insulina, a la valina, ¿no? Y al glutofano hacia el interior de las células, la enzimina y los otros aminoácidos van a estar a cargo de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, en conjunto, favorecen la entrada de los aminoácidos a la célula y estos son indispensables para el crecimiento. Entonces, si las células disponen de todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, van a sintetizar todas las proteínas que estén en su ADN, ¿no es verdad? Si no disponen, aunque el ADN diga, no hay de dónde sacar el aminoácido, y entonces no se sintetizan las proteínas. Porque las proteínas además tienen una secuencia de aminoácidos, de hecho está en el código genético, en los tripletes. Recuerdan las primeras clases cuando nos hablábamos de la transcripción y la síntesis de proteínas, están en los tripletes, ¿no? En las letras de los tripletes. Entonces, si no, cada triplete, uno o dos tripletes, representa un aminoácido en particular. Si no hay ese aminoácido, no se puede sintetizar la proteína. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de secreción de la insulina? Aquí lo vamos a ver rápidamente. Fíjense, cuando la glucosa aumenta en el plasma, esta es la célula beta, aumenta la glucosa en el plasma, la célula beta tiene un transportador de glucosa, un GLUT2, es una proteína transportadora, aumenta la concentración y por difusión ingresa la glucosa al interior de la célula beta, ¿no? La glucosa
La glucosinasa se encarga de convertirla en glucosa 6-fosfato y llevar todo el proceso de la glucólisis, la oxidación incluso de la fosforilación oxidativa, todo el proceso. ¿Y qué se va a obtener? ATP. Entonces, esta célula empieza a tener una gran cantidad de ATP, no solamente para sus propias funciones, sino este ATP en exceso se une a este canal. Este es un canal de potasio que está ligado al ATP, ¿sí? Depende del ATP. Si este canal es un canal que está permanentemente abierto, si quieren ustedes. Y cuando está abierto, el potasio está saliendo. Y si sale el potasio, que es un ion positivo, esta célula queda inhibida. ¿No es verdad? Ahora, es cuando el ATP se une al canal, por eso este canal es dependiente del ATP, cuando se une el potasio al canal, el canal se cierra y ya no sale el potasio. Y si no sale el potasio, la célula se despolariza. Y esta célula no se va a despolarizar con el sodio, sino con el potasio, que aumenta en su concentración en el interior de la célula y la vuelve más positiva. Ahora, gracias a este aumento en la carga eléctrica de la célula, se abre este canal de calcio. Este es un canal de calcio que depende del voltaje. Este canal depende del voltaje. Si sube el voltaje gracias a que aumenta la concentración de potasio, este canal se abre e ingresa el calcio. Y ya hemos visto la síntesis de insulina, ¿no? ¿Recuerdan? La proinsulina, la proinsulina que llega al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi sufre la última escisión y se queda con un peso molecular de 5.800. Y además las dos cadenas, ¿no? La alfa o la A y la B unidas por fuentes disulfuro. Y en estas condiciones está la insulina empaquetada, ya ha salido del aparato de Golgi y ya tiene esta configuración y está empaquetada. Entonces, cuando entra el calcio, como todas las células, el calcio ¿a qué favorece? A la exocitosis, ¿verdad? Que se libera. Ese es el mecanismo de liberación. Ya hemos visto el mecanismo de acción de las células. ¿Cuál es que controla entonces la secreción de insulina? Básicamente la glucosa, aunque también los aminoácidos pueden contribuir. Si hay un incremento de aminoácidos, puede haber un aumento en el control de la insulina. ¿Bien? Ahora, la insulina entonces va a aumentar durante la secreción de insulina, aumenta cuando hay aumento de la glucosa, ¿no? Y hay unas dos la insulina se secreta en dos fases, digamos. Una primera fase es inmediatamente después de que aumenta la glicemia, luego el leve descenso vuelve a subir, ¿no? Vuelve a subir. Y la segunda, puede incrementar hasta 10 veces la glicemia y va a mantener una meseta. Bueno, estos son los factores que aumentan y que disminuyen la secreción de insulina. El aumento de la glucosa aumenta la secreción de insulina. El aumento de aminoácidos de ácidos grasos va a